Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Yo Soy Nea Podcast. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado todas estas últimas semanas. A todos los nuevos que han llegado a nuestras redes sociales, bienvenidos y muchísimas gracias. Hoy estamos de nuevo con Tomás Machado. Tomás, bienvenido otra vez a lo que es tu casa ya. Gracias chicos a todos. Aquí estamos hablando un poquito de NBA. Saben que el apoyo total para ustedes y nada, hablemos un poquito de NBA. Ya esto se volvió el patio de Tomás. Realmente la calle llegó, se quitó los zapatos y que bueno, vamos a grabar, muchachos. Es que me hicieron de comidita, te iba diciendo. Ni nos avisó. Ni avisó, llegó a portería, es que llegó Tomás Machado. Tomás. Yo eso no lo conozco. Hoy vamos a hablar un poquito de el impacto internacional dentro de la NBA, porque últimamente pues se ha hablado mucho de nuestro tema principal, que va a ser Victor Wembanyama, el próximo pick número 1 del draft, prospecto que muchos dicen que es un talento generacional, que incluso ayer en el partido que jugaron en Francia los Bulls contra los Pistons, incluso Magic dijo, este man es increíble, el Magic mismo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y más adelante vamos a tocar otros temas, pero vamos a empezar como con el tema de Víctor. Para los que no los han visto, Víctor es un unicornio. Un unicornio. Explica qué es un unicornio. Para hablar un poco de qué es un unicornio. No, vos tenés un poquito los datos de él para que la gente más o menos para que la gente qué lo es, sepa rápidamente, el unicornio es como el nuevo tipo de jugador en la NBA, que son principalmente 4 y 5, son jugadores de gran talla que superan los 2'10", pero que tienen capacidad para driblar como si fueran un exterior y tienen tiro exterior de alto nivel. Entonces, ¿qué pasa con Víctor? Víctor es un jugador de 2'18". O sea, para una referencia, mide lo mismo que Bol Bol. Sería el jugador más alto de la NBA al llegar. No de la historia, pero sería el más alto de toda la liga. Y definitivamente las cosas que hace, pues en los partidos en Francia lo hemos visto tirando step backs, juego interior impresionante. Tirando triples a un solo pie, que me parece impresionante, pues como, no sé si lo han visto los videos de los partidos, que de hecho los partidos, es tanto el hype que tiene la NBA, que yo creo que primera vez que se transmiten partidos internacionales de una liga internacional dentro del League Pass de la NBA, que están transmitiendo los partidos de él. Y el man llega, coge un rebote defensivo, llega botando y tira un triple a un pie, pues termina cayendo dentro, pero re fácil del mundo, como si estuviera tirando un tiro libre. Yo les quiero preguntar a todos, quiero que cada uno me dé su opinión sobre qué piensa cada uno de Víctor Wembanyama. Si está sobrevalorado, que puede ser, si está infravalorado, cómo creen que le va a ir en la liga cuando llegue y qué expectativas tiene cada uno con respecto a él. Antes de eso, tenemos que mirar primero el tema de las estadísticas de Víctor durante su última liga. Todo esta última temporada, la que está en curso, está en 21 puntos por partido, está en 3 tapones, todo esto en 30 minutos de juego, 9 rebotes y 2 asistencias, y aún así tengamos en cuenta lo diferente que es el reglamento FIBA. ¿Cuántos puntos por partido? 21. Antes de empezar eso, tenemos que mirar dos aspectos. Primero, tenemos a un jugador que es un poco más grande que el mismo Giannis Antetokounmpo. Tenemos uno de los jugadores más grandes de la liga, que te dribla, te hace cambios de dirección y aunque mide 2'19", te defiende en el perímetro. Si estamos viendo la mayoría de juegos, Víctor Wembanyama siempre te defiende en el perímetro, casi siempre defiende al mejor jugador o al armador o al escolta, ni siquiera baja hasta el alero para defender, y es un jugador que tiene una envergadura súper amplia por su tamaño. Aparte de eso, es uno de los mayores anotadores de su equipo y es muy difícil ver a un jugador con estos rangos anotar de 3, y es un jugador que actualmente se ha vuelto muy famoso, muy viral videos donde toma el primer drible, hace el pie en fadeaway y te las mete. Fácil, te puede defender desde un jugador que en el alero hasta un poste, porque la mayoría tenés a un hombre literal que te mide 2'19", que con las manos arriba supera los 3'5", literal, sus brazos son más de 1 metro, entonces creo que es uno de los jugadores más importantes. Para mí creo que va a cambiar la NBA. En Europa se habla de otros 2 jugadores también
con estos mismos rangos, no tan altos, pero también con superiores a los 2 metros 10, que te lanzan de 3, te driblan, y creo que esa nueva generación de la NBA viene cambiando todo el esquema. Vimos entrevistas de LeBron James diciendo, es increíble, nunca hemos visto algo así, y realmente hasta ahora teníamos jugadores como Bol, el mismo Giannis, que a pesar de que es fuerte y es alto, poderoso, no tiene estas cualidades de la capacidad de anotar desde afuera. Víctor te mete 1 o 2 triples por partido, cosa que no ves en ningún otro jugador de su envergadura. Y nada, tener la capacidad de defender, nunca vas a ver a un jugador de 2 metros o un jugador más grande del equipo defendiendo allá. Esto anula muchísimas cosas, porque anula el pick and roll. Sí, porque donde quede ese man con el base, lo vuelve nada. Literal, Sí. él te va a defender al base, y si le haces el pick and roll, en el cambio va a quedar igualitado, o sea, vas a perder ese gesto del pick and roll. La ventaja del pick and roll. Exactamente, claro, los equipos se van a preparar, y en ese momento los que tienen la capacidad de meterle canastas a Víctor, lo que hacen es tratar de sacarlo para poder meterle puntos al equipo, es sacar lo máximo que puedas a Víctor de la pintura, porque literal el tipo con la mano arriba, la mayoría siempre te toma el tiro y va a poder alcanzar el balón al punto que no es goal technique, entonces va a cambiar automáticamente las reglas de la NBA seguramente. Vamos a ver cuando llegue Víctor cómo se adapta a la liga, como dice Tomás, porque yo personalmente, o sea, ya tenemos un antepasado de esto, que fue Porzingis cuando llegó a la liga, porque de Porzingis se hablaba de la misma manera que se está hablando de Víctor en este momento. Y del rookie del... Cuando de este Quizás año. no con la consistencia. Chet no ha llegado, vamos a ver cómo llega. Eso va a ser un duelo interesante porque va a llegar Chet rookie, cuando llegue Víctor. Entonces eso va a ser un duelo interesante. Pero cuando llegó Porzingis, que era el rookie de New York, llegó como con esta misma expectativa. Dijeron, es un man de 2.15, creo, 2.15 o 16 que mide Porzingis, que llega, que sabe driblar, que tira triples, que puede salir a defender el exterior. O sea, dijeron, este man es un unicornio que no se veía. El último unicornio que habían dicho, que de hecho no sé si fue el que empezó el torneo y fue con Dirk. Pero- Es que se habla que Dirk fue como la evolución de los jugadores interiores, porque cuando llega la regla de Shaq, Dirk empieza a salir a la línea de triple, entonces, y era mucho más veloz que los interiores de su época, entonces era como, bueno, es un interior que es muy bueno en el poste, que es muy bueno en media distancia, pero ahora resulta que no le podemos poner un jugador bajo porque tiene más altura, y si le ponemos un interior que medio ahí se adapte en el exterior, pues resulta que Dirk es mucho más rápido, entonces como el primer o quizá el pionero de los unicornios. Entonces a lo que iba es que tenemos que esperar que llegue Víctor para hablar de esto, obviamente pues es lo normal, porque también la NBA, uno diría, el físico de Víctor puede que en la NBA no impacte tanto. ¿Por qué? Porque en la NBA todos los jugadores se engordan, todos los jugadores se vuelven macancanes, el juego físico de la NBA, pero la NBA también está protegiendo mucho el físico de las otras personas. Entonces mira que ya metieron la regla de que ya no puedes salirle y tirarle todo tu cuerpo encima al jugador porque es falta, entonces ya eso no lo están haciendo. Entonces un riesgo de lesión ahí, de que digamos que vaya a saltar y caiga mal y que sus articulaciones, no sé, le caiga encima un Giannis o un man pesado, ese riesgo ya está aparte por el momento. Entonces por el tema de físico creo que no va a ser un problema tan grande, que de hecho también lo hablamos en un video nosotros. Creo que era Vera el que decía que por tema de físico Chet iba a sufrir en la NBA al principio. No sé si de pronto opina lo mismo también de Wembanyama. Yo opinaba eso de Chet y el tiempo acabó dando la razón. Es un jugador que ni siquiera ha debutado. Y la lesión que tuvo además fue un choque con LeBron, pues que fue una bobada, no fue el gran choque. ¿Qué pasa? A Víctor se le ve mucho más macizo. Él es un jugador que no va a subir como Giannis, que Giannis sí subió mucha masa, pero es un jugador al estilo cuando Durant. ves a Kevin Durant, que Kevin Durant no sube, pero es macizo, es fuerte. Entonces yo creo que igual Víctor no va a sufrir tanto por el tema de lesiones. Ahora, respecto a la pregunta del negro, y yo aquí de una vez voy a dar la respuesta, y para mí sí está sobrevalorado. Para mí está sobrevalorado porque, o sea, se ha llegado a decir, y se ha definido mucho así en páginas, que es el mayor prospecto en la historia de la NBA. ¿Hasta qué punto él va a ser mejor que, y puedo poner la lista interminable? Se está hablando mucho hype de él. ¿Yo qué creo? Y mi opinión es que la NBA cada cierto tiempo busca tener una superestrella nueva, un novato que viene. ¿Qué pasó? El último con el que lo intentaron fue con Zion. Zion hasta el inicio de esta temporada, que fue cuando se comenzó todo el hype por Wembanyama, Zion no había jugado una temporada de las 3
desde que fue rookie, entonces había jugado como 80 partidos. Entonces la NBA también está buscando a qué jugador ya puede inflar, porque a la NBA le encanta inflar jugadores, y encontró a Víctor. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el League Pass podemos ver a los partidos de Víctor. O sea, ¿cuándo se ha visto que en el League Pass vos puedes ver partidos de Europa? De la Liga Francesa. No, y eso y yo la creo Liga que también Francesa, tiene además. que ver con el tema de los intentos de expansión de la liga. O sea, es un jugador internacional. En este momento la cara de la liga es Doncic. Yo no sé, para la gente que ha visto el documental de Netflix del equipo Redentor de la selección de 2008 de Estados Unidos, cómo se habla que cuando empezaron a integrar jugadores de NBA en los Olímpicos, realmente era para expandir el producto de la NBA, nunca se buscaba la medalla. Entonces quizá también lo de Wembanyama es un tema de, hay que hablar de él porque queremos llegar a Europa. Ah, bueno. Y aclaro antes de eso no significa que para mí Wembanyama no sea un mal jugador. Él es un crack y la va a romper en la liga, pero sí creo que se está hablando demasiado de él. Es que es tan impresionante que ni siquiera hoy en día casi en ningún lado vos ves que se hablen de los novatos actuales. Es que no se habla de Banchero. Y Banchero De los novatos está haciendo actuales. Una locura. Se habla mucho más de él y entonces uno se pregunta ¿por qué? Es que Banchero no está, y Banchero está teniendo un número. Entonces creo que a pesar de ser muy bueno y que la va a romper, sí se está hablando de más de él. Yo pienso que una de las ventajas que puede tener este jugador por sus condiciones físicas es que en estos momentos a Víctor le están metiendo toda la tecnología deportiva que existe. Si no, no sé si han dado cuenta, ojalá pongas aquí en los videos el tema de calentamiento, de cómo se prepara él, todo el esquema que le están organizando y toda la tecnología que le están aplicando a jugadores para evitar precisamente lo que ha pasado con jugadores como Zion, con todos los jugadores que se han venido lesionando por su envergadura. Vamos con el tema de Tristan Porzingis. En su momento todo el mundo decía se va a comer la NBA por sus condiciones físicas, pero también influye mucho el equipo en el que juegues. Ahora, Víctor Wembanyama, yo considero que nunca has visto un jugador a ese nivel. A ese nivel me refiero que es un tipo que yo no le doy tanta prioridad al ataque, a pesar de que el tipo tiene todas las condiciones, te dribla más, te dribla mucho mejor y tienes que ver los videos haciendo los crossovers, cambios de dirección, que es imposible. Porque te digo algo, en estos momentos un jugador con esas condiciones físicas es indefendible en la NBA. No defienden a Kevin Durant. ¿Quién puede defender a Kevin Durant? Y Kevin Durant tiene condiciones físicas menos que él. Ahora, los rangos de efectividad de Víctor no son los mismos, quiero aclarar eso, pero te estoy regalando 10 centímetros de más. ¿Sí me entiendes? Ahora, yo no le apuesto mucho a su ofensiva, le apuesto más a su defensiva. Por más lento que sea Víctor Wembanyama, está por encima del promedio de jugadores 10 centímetros menos que él, dentro de la velocidad. Y es un jugador que con su envergadura es muy difícil. Ya no te da a jugadores como Stephen Curry, yo lo he visto en la Liga de Francia, a los jugadores armadores lanzadores le da más de 1 metro porque le da tranquilamente para defenderlo. Fácilmente. Más de 1 metro de distancia porque su envergadura se lo permite y él defiende en el perímetro. Entonces, si el jugador al alzar la mano, es imposible lanzarle a un jugador como Víctor. Cuando hagas la finta, si medio él no te va a saltar en una defensa al perímetro. Si le atacas por muy rápido que sea, va a ser muy difícil llegarle a cuando él abra el pie. Estamos hablando de 2,19 m, muchachos, y que con los brazos alcanza la misma envergadura que tiene el de largo. Entonces, para mí, yo le apuesto más a la defensa en su esquema. Pienso que va a ser un jugador muy bueno. En estos momentos la NBA está superando los topes salariales para el Pick One. Es un jugador que va a cambiar muchísimas cosas. Hasta ahora tenemos eso. Referente a lo de sobrevalorado, no sobrevalorado, hemos tenido muchos jugadores que hemos pensado muchas cosas de ellos en el draft y finalmente no ha pasado nada. Han pasado 1 año, 2 años, y nadie sabe nada de ellos. Wiseman, el mejor ejemplo. Hay muchos. Zion fue uno. John Wall en su momento, no sé si a ustedes les tocó John Wall. John Wall tenía canciones, el mejor jugador de la NCAA. No ha pasado nada con John Wall. Y cuando entró en Washington tenía mucho humo, al final se casó. Al final no pasó nada con John Wall. Han pasado muchas cosas, pero casi siempre eso pasa con los Pues prospectos. y eso no le quita que sean buenos jugadores, quita que Eso. se esperaba que crearan un cambio en la NBA y pues Yo quiero saber en tema porcentajes cómo está Wembanyama. Wembanyama en tiros de campo en general está en 48%, Demasiado 30% en triple, en tiro de 2 pues específicamente está en 58%,
Y pues lo que decía Tomás, es un jugador que intenta 5 triples por partido. Es Con un un pivot. 30. Excelente. Yo quiero hacer una anotación frente a lo que decía Vera, completamente de acuerdo con el tema de lo que dice Vera, de esa necesidad que tiene la NBA de inflar jugadores, y también creo que surgió en el último tiempo una necesidad de encontrar un unicornio. Entonces en cada draft aparece, este es el unicornio que la va a romper, este es el nuevo unicornio. Creo que nos saltamos, pero también creo que se habló de unicornio cuando llegó el caso de Anthony Davis. Anthony Davis es un jugador muy alto, que lanza muy bien, o sea, para lo alto que es, y hay temporadas de temporadas. Anthony Davis no es un jugador muy regular en el tiro. Que fue a los Olímpicos sin ser NBA. Sí. Pero- Hacia ese nivel Es el tenía... único universitario que ha llegado Es que así No, de era el la único liga. universitario de ese en ese equipo. momento. Pero, o sea, es como la NBA lo busca, prácticamente lo busca. Entonces, para mí hay que tener mucho cuidado con esos casos, no particularmente con el de Víctor. No hablo específicamente de ese, porque ese siento es justamente una excepción. Víctor Wembanyama es un jugador especial, es diferente a todos. Yo creo que nunca habíamos visto algo así. Y para mí, pese a que estamos viendo que los porcentajes de triples no son tan buenos, está en 30%, y es probable que cuando llegue a la liga más o menos esté por ese mismo rango. Y no por eso se lo debe saltar a criticar. Sabemos que los rookies cuando llegan a la liga normalmente empiezan a tirar con porcentajes muy bajos. Yo siento que va a ser un jugador que si llega al equipo correcto, porque también hay que hablar de eso, de a dónde va a llegar Víctor Wembanyama, y se acopla bien, puede ser una estrella de la liga. Pero también hay que ver una cosa, y también aprovecho para hacerle una pregunta a Tomás con esto, porque Tomás pues precisamente ha estado en Europa y sabe más del baloncesto europeo. Es que yo creo que Víctor va a subir sus estadísticas porque, bueno, ya lo ha dicho Luca, es más fácil anotar en la NBA. Las defensas no son como en Europa. En Europa vos tenés un pivot todo el tiempo en la zona. En la NBA, por la regla de 3 segundos, no puede estar ahí. Y creo que es una de las razones por las que a Giannis le fue tan mal en el Mundial. Pues Giannis es un jugador que entra a la zona y ahora en FIBA tenía un cuerpo siempre adelante. Pero esos jugadores que vienen de Europa juegan un baloncesto como más lento y mucho más especializado, más técnico, más táctico, más inteligente. Luka, Jokic, incluso se puede hablar de jugadores que han pasado por Europa. Lamelo es un jugador que pasó por Europa. Entonces, Tomás, que es un jugador que viene de Europa, también puede influir algo en la manera en que va a jugar en la NBA. Son pocos los jugadores que han tenido la capacidad de adaptarse de la NBA, del juego europeo a la NBA. Entre esos, Luka es uno de ellos. Luka es un jugador, creo que es el que mejor se ha adaptado, y es real lo que dice Luka, es mucho más fácil cuando tu condición de juego es el 1 contra 1. Hay que tener dos factores importantes, que es cuando tú eres capaz de crear situaciones de juego o crear tu propio juego en el 1 contra 1 a jugadores que no lo hacen y dependen netamente del juego en el pase y en el equipo, que es lo que regularmente se pasa en Europa. Ese es un factor importante. Cuando tú tienes condiciones como las de Víctor, van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas, porque primero, Víctor es un jugador que no tiene tanto la pelota en su equipo. A él le llega la pelota. ¿Ok? Cosa que no pasaba con Luka. Luka, por ejemplo, en Europa, a Luka le llegaba la pelota. Siempre en Europa pasa eso. Hay un armador que es el que dirige el juego. Independientemente podrás ser el mejor jugador de todos los tiempos. Si tu posición es el 2, el escolta o el alero, esa es tu posición y tú tienes un rol dentro del equipo por más que desempeñes. Por eso en su momento Luka nunca pasó por encima de Rudy Fernández, nunca pasó por Sergio Llull, nunca, porque él tenía su rol, que desempeñaba en su rol y era muy bueno en su rol, queda claro eso. Víctor va a tener la posibilidad de que todos los balones vayan a él. Todos los balones van a ir a él. Eso es, y tiene una segunda opción, que es la capacidad que tiene de llegar al aro fácil desde la línea de 3, sea por tiro o sea sobre el dribbling, y la capacidad visual que tiene por jugar en Europa, que era un punto de lo que estábamos tocando detrás de cámara, que es que en registro solo aparece 2 asistencias, pero él mete más de 10 asistencias, solo que la asistencia pierde la estadística cuando el balón no mete el dribbling, el jugador mete el dribbling. Si yo recibo la pelota y tomo un dribbling, automáticamente ya no cuenta como asistencia. Si yo hago una finta, entro un paso y tomo el tiro de media, fue una asistencia, porque el jugador tuvo la capacidad desde abajo de tirar el balón, solamente un jugador le salió y él tuvo la posibilidad de sacar, pero quien arrastró todo el juego
fue Víctor, y eso no lo estamos viendo, solamente los que ven básquet realmente tienen la capacidad de ver el partido, no solamente se están fijando en los highlights, son detalles que realmente son los que marcan la diferencia. Este tipo, yo pienso que en el juego de la NBA le va a rendir mucho. Ahora, lo que dice el negro es muy importante. ¿A qué equipo va a llegar? ¿A qué equipo va a llegar? ¿Qué equipo le van a armar para que él entre? Pero ¿cuál es el equipo que más le conviene que llegue? Inicialmente. Porque puede llegar en este momento los equipos que están en la puja para que llegue Víctor son San Antonio, Houston, Charlotte, Detroit y Creo que son los esos principales. son los 4 principales. Yo tengo un tema con Houston y es que yo creo que en Houston ya hay varias estrellas. En Houston está Jalen Green, está también Jabari Smith, Sí. Kevin Porter también está en Houston y son 3 jugadores. También hay un Sengun que se está Sengun. desarrollando bien. Sengun, que es mamita, Si bien, por ejemplo, Obviamente es por el nivel yo de creo, Wembanyama, yo creo pero- si Wembanyama llega a San Antonio, si llega a San Antonio le va a ser más difícil empezar esa reconstrucción. Es decir, empezar a pelear, no sé, puestos de play-in quizá, que si llega a un Houston. Si llega a un Houston, yo creo que está un poquito más cerca de llegar a esos lugares. Pero si llega a Houston, no sé cómo compaginar ese nivel de... Porque hablamos de Jalen Green, que es creo segundo en el draft, Jabari Smith es tercero, son jugadores importantes que llegaron a la liga para ser estrellas, entonces quién sabe cómo, si llega a Houston... los egos. En este Se empieza a momento gestionar el eso, top sí. 5 para el draft es Detroit, pues Houston de primero es el peor récord de la liga, Detroit y Charlotte lo siguen, y en cuarto y quinto estarían San Antonio de cuarto y de quinto en este momento estaría Orlando. O con Orlando. Oye, ¿te imaginas donde junte llegue con ese man a Bol Bol. Orlando? En Donde esto- llegue a jugar con Bol Bol. Hay Ah, dos el opciones banquero. que Eso sería hermoso. el mejor equipo, pienso yo, que podría recibir sería San Antonio. Porque pienso que es el equipo. Ahora, tengan presente que en Por estos cuestión de momentos proceso. exactamente, es un proceso y creo que es un equipo, es un jugador que entrando automáticamente en San Antonio, créame, Popovich, recuerden que no solamente es el entrenador, es el presidente del equipo. O sea, es el único, dueño. es el dueño del equipo, es el entrenador, Él es es el San Antonio, presidente, es San Antonio. él es todo. Él es la ciudad. Él es la ciudad. Es el cofundador, socio Literal, mayoritario. Es community Alcalde. manager, Alcalde. es community manager. Y es practicante. Es practicante, todo. Entonces, hay 2 puntos a favor, que él sabe que al tener una ficha como Víctor, puede hacer 2 cosas. O traer los jugadores que él cree acorde para ser campeón, porque eso es otro punto que quiero tocar ahorita, y es que para que él no esté sobrevalorado, ¿qué tiene que pasar en las primeras 2 temporadas? Entonces, que él no esté, alcanzar un equipo como San Antonio, donde se le van a sacar el máximo provecho sus 2 primeras temporadas, porque él es una ficha que es un negocio en estos momentos, un negocio grandísimo. Orlando lo tiene, créeme que no lo va a retener. Lo tendrá así mucho 2 temporadas, que es lo del contrato de rookie, y lo tiene que vender, porque obviamente es un equipo que necesita mucho más dinero, puede tener, cualquier equipo que lo agarre es una ficha importante, tanto en juegos si quiere ser campeón, como económicamente. Entonces, para mí San Antonio considero que Popovich tiene esa capacidad de ponerlo a producir, tiene la capacidad de darle un buen armador que lo dirija y que él pueda tener buenos números y pueda llegar lo más lejos que pueda llegar es el equipo de San Antonio en este momento, o de los 5 equipos el que más puede llegar lejos a finales de playoff, creo que podría ser San Antonio. Y Yo no estoy- si no entra por ahí. Yo no estoy tan de acuerdo que el equipo, o sea, en cuestión de proceso, sí, estoy seguro que Popovich si ese man cae en San Antonio, Popovich es la persona que más puede impulsar su talento. Ok, y sí, en no eso entra estoy en de un top acuerdo. 10, pero no, no ok, si está. no va a entrar, ok, si no va a entrar en esa lucha. Pero que si tiene 400 picks. Pero no para este draft. Ok, si tiene los picks de. Es que, ok, otros si está drafts. cerquísima, ahora está peleando puestos bajos de la tabla, Este momento pero está está a esto de empezar a pelear Pero no creo que vayan a cosas pelear el importantes. play. Pues no hablo de esta temporada, hablo de, no sé, en Ok, dos si le falta años. una pieza, que esa pieza puede ser Chet. Es que Eso la pieza es, la tiene. eso es. Porque ok, si juega un baloncesto muy lindo, porque ok, si tiene en Shea un jugador franquicia Ok, sí. enorme, Ok, tiene sí. jugadores Solo defensivos. tiene 2 picks de primera para el otro año, para el de Víctor, que es Clippers y la propia. O sea, el gran capital de OKC es a futuro. Lo que yo estaba hablando es que sí, Popovich puede ser el entrenador que potencia a Víctor de la manera En un proceso. en un proceso.
si vamos a buscar un impacto inmediato en la liga, de que Víctor llegue y diga, este es el Víctor que estábamos esperando, y que ese año él lleve a un equipo a hacer algo, que sea un equipo al que le falte también una pieza como Víctor, no cualquier pieza, para mí está entre Detroit y Orlando, porque Orlando también es otro equipo que me parece que como OKC le falta una pieza para dar un siguiente paso, para dar ese paso que este año por ejemplo dio Sacramento, para dar el paso que está dando también Indiana. Obviamente son equipos que llevan una reconstrucción de más tiempo. De Aaron Fox es del draft del 2000, eso es 2017. 2017, o sea, ya lleva mucho tiempo, pero son dos equipos que en este momento están jugando un baloncesto importante. Recordemos que Detroit está sin Kate desde hace mucho tiempo, y Kate es un jugador que precisamente puede alimentar a Víctor de una manera en la que se beneficie el juego de ambos. Porque Kedi es un jugador que ya lo vimos el año pasado, que fue un jugador que llegó muy maduro para lo que era ser un rookie en la liga, porque empezó con malos porcentajes, pero empezó tomando el juego y diciendo, yo voy a dirigir este equipo y yo voy a jugar como jugaba en la universidad. Voy a coger el juego y voy a dirigir a todos. Lo pudo hacer porque en Detroit no había un jugador de la edad suficiente como para decir, no, yo voy a manejar el juego. Entonces lo está manejando él. Si llega Víctor a ese equipo, puede ser esa pieza que les falte. Y si llega a Orlando, pues ni digamos con Paolo y con todos los otros demonios que hay en ese equipo. Orlando sería cosa seria en caso de que llegue Wembanyama. Orlando sería un equipo para tener muy en cuenta. Tengamos en cuenta que en los últimos años el peor récord no Nunca ha quedado con tiene. el número 1. Hace mucho no pasa. Desde que comenzó la lotería no ha pasado. Desde Nunca que ha comenzaron pasado. esos porcentajes, para que la gente sepa, los porcentajes de la lotería del draft son los 3 peores récords, tienen el 14% para quedarse con el número 1. En cuestión de show, a mí me encantaría que fuera Orlando. Yo respondiendo, por ejemplo, lo que dice Tomás, yo creo que lo que se está esperando de Víctor es que yo siento también, por lo que decía Vera, en tema de sobrevaloración, yo creo que la gente apenas llegue Víctor va a esperar algo que no pasa desde Blake Griffin, que es que sea All-Star en su año rookie. Y no lo ha hecho Luka, no lo ha hecho Tatum. Hay muchos jugadores que, o sea, desde los 2010, que es creo que el año de lo Griffin hizo no ha Lamelo. pasado. De hecho, creo que ni LeBron lo Lamelo sí. no fue en el año rookie. La Melo no fue en el año rookie. Fue en el sophomore. Fue en el sophomore. Este LeBron año no lo hizo. posiblemente lo haga banquero. Es que no lo hizo LeBron, no, banquero no. Sí, En el banquero este, probablemente en este llegue al momento, All-Star. En el este, en los... Anthony Edwards, que hizo una excelente temporada y no lo hizo. No lo hizo. Y de las mejores, o sea, de los rookies que yo digo, joder, este Edwards. tipo vino haciendo cosas diferentes. Anthony Edwards, No, es que no pasó. Lo- por eso si nos remitimos lo a LeBron, que además tenía todo el hype también para llegar tenía los dos, tenía buenos números y tenía el hype de la liga, no lo hizo. Pero estadísticamente en este momento ¿Qué se no al necesita? nivel de LeBron, pero banquero es de los mejores, del rookie, desde LeBron no se veía un rookie estadísticamente como banquero. Por eso, pero entonces, ¿qué se necesita para que un rookie sea? Necesita primero mucho hype, que tal vez lo tenga, y segundo, muy buenos números, hay que ver. Yo igual creo que necesita un equipo que además le acompañe en la posición, porque ya hemos visto que al All-Star no te sí, llevan también es verdad. si estás fuera del play-in hoy en día, yo creo que Lo no de vas al banquero All-Star. también va a pesar mucho lo de la posición. Ustedes dos, ¿en qué equipo? No, por mí, que vaya a San Antonio, porque además, pues, de Popovich, el dueño de la ciudad de San Antonio, es el técnico que hoy en día tiene, o sea, en este momento, los equipos que mejor ambiente tienen, de los que mejor ambiente tienen, pues ahí también estaría Golden, pero Golden es imposible, pues, que llegue. Seguro que el ambiente en Golden es así como decís. El ambiente para desarrollar jugadores en Golden es buenísimo. No. Pensé que estás hablando del ambiente laboral. Igual si va Golden es campeón. Paul no está de acuerdo con eso. Pues no dice lo mismo. Paul dice como- Paul así mirándote. Miren, hombre, ahí. Igual, tenemos que dejar claro que Víctor al llegar a equipos grandes como por ejemplo Golden State es campeón automáticamente, eso lo va a llevar a la lista. Cualquier Uy, 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 equipo uy, que uy. esté metido directo hoy a playoffs, que le entre Víctor Wembanyama, es contender Ojo que indiscutible. Wembanyama podría llegar a Pelicans. Podría entrar en Pelicans, yo daría mi vida porque entrara a Milwaukee. No, A ¿pero Milwaukee. qué estás No. diciendo? No es un fit. Tirarse humo. Ah, bueno, Humo pero- manchado. Segunda razón por la que yo digo que San Antonio. Y es que hay que recordar, bueno, Víctor se supone es pivot. Se supone porque... Es 4. Él Se es un supone- 4. Sí, él es 4. Sí, Él bueno, es un 4 que casi siempre ataca en el 3 y es real, sube al pero alero. se supone que él es pintura. Ok. Sí, es interior. ¿Qué jugador
¿Cuál es el mejor? Bueno, vamos al perfecto. ¿Cuál es el mejor 4 de la historia? Team. Duncan. Y Tim es asistente en San Antonio. Timmy Yo creo Turner. que algo tiene para enseñarle. Y Y es si vamos a hablar francés. del desarrollo Bueno, el de él francés como era parque. jugador, él debería estar muy feliz de ir a San Antonio. Porque es que entrenar con Tim es un privilegio que solo podría tener allá. En ningún otro lugar le van a poner un entrenador de su posición y y que conozca esas características también. Y le va a enseñar fundamentos de la posición que él tal vez tenga oportunidad de mejora. Porque también el jugar tan exterior le da mucha oportunidad, mucho margen de mejora. Lo que pasó con Luka, tiene mucho margen de mejora dentro de su misma posición. Yo no sé, no sé qué tan de acuerdo esté por algo. Y ese algo es fundamental de que si te das cuenta, cada vez ese juego de Tim Duncan debajo del poste cada vez queda más obsoleto dentro de la NBA. Actualmente la NBA se basa mucho en jugadores frecuentes porque no quieren jugadores, quieren lanzadores frecuentes. Es lo que en este momento la NBA se basa, lanzadores que todo el tiempo estén puestos para eso y por el agotamiento físico que cuesta tener a un jugador como Víctor abajo. Ahora, considero que uno de los jugadores que tiene, por ejemplo, un mayor juego interior, siendo un jugador lanzador, es Kevin Durant. Tiene la capacidad de estar afuera, de estar en la pintura, hacerte un juego y tomar el lanzamiento, que creo que es a lo que se basa el juego de Víctor. Veo a un Víctor muy fadeaway, muy flotadoras, no lo veo haciendo juego de pivots. No creo que él le guste, porque si le gustara, creo que en este nivel que está, lo intentara mucho abajo. La mayoría de puntos que he visto de él son de afuera, entrando, recibe, Media distancia. Sí. media distancia, toma el tiro o la alza la mano y la clava, que es súper fácil para él hacerlo, porque no tiene que saltar para hundir el balón. Entonces, no sé qué tan variable sea eso, sin embargo pienso que en lo que tú dices puede argumentar mucho, puede abrir su maletín, su book de herramientas y va a hacer que él sea un jugador mucho más amplio, pero pienso que en estos momentos de la NBA no creo que ese juego de team no sería tan importante dentro del rol que se está jugando la NBA en estos O momentos. sea, la idea no es que él sea un Tim Duncan. Ok. Evidentemente, eso no funciona. Pero como lo decís, si él le suma a lo que ya hace, que te tira de afuera, que te hace el pick and roll y la mata, todo eso, le sumas un buen movimiento de pies, que es algo a lo que yo le he visto, por ejemplo, los últimos años a Giannis. Giannis, cuando fue MVP, él no sabía postear. Él postea a muchos jugadores porque es enorme y porque él se mete, que yo lo hablaba en su momento con ellos. El mérito de Shaq no es ser enorme, es que Shaq, además de ser enorme, tenía muy buenos movimientos en el pivot. Gracias. Yo creo que sí. Te valgo- Hay un video que dice lo contrario, ¿cierto, Tomás? Ok, te valgo otra cosa. ¿Qué más sabe hacer Giannis aparte de lo que tenía que aprender a hacer? A eso iba yo. Si ¿Te Giannis, lanza de tres? si Giannis no aprendía a hacer eso, ¿en qué se queda Giannis? Solamente iba a ser literal, iba a ser un taco fall. O sea, tenemos a un jugador que tiene las condiciones, pero ok, ¿qué más sabe hacer Giannis? O sea, Giannis te dribla, no te dribla. Giannis te lanza de tres, no te lanza de tres. Te toma un tiro y te lanza de media, no lo hace. Bueno, tiene buena visión de juego. Vamos a darle un puntico ahí. Sí, pero al final, si no mete la cantidad de puntos que mete, no es campeón de la NBA. ¿Sí me entiendes? Es a lo que yo voy. Yo a él le valgo que con la capacidad que tiene como jugador, que trabajó el juego de pies y la ida a la canasta, y las bolas que tiene, porque tiene 2 matas de coco así grandes, literal tiene 2 cocos así, para decir, aquí nadie me gana, esto es mío y no me lo Se quita la creyó. nadie. Y él solo sacó ese equipo adelante. Él se la creyó Literal. y ahí está. Literal, tiene los granos de King Kong y hay que dársela, en ese sentido, se la valgo. Pero volvamos con Víctor. Víctor tiene muchas más herramientas, o sea, el book es abierto y te defiende en el Sí, perímetro. o sea, técnicamente se ve mucho más Te completo. defiende Víctor. del 1 al 5. Te defiende del 1 al 5. LeBron en su mejor momento te defendía del 1 al 4. Tú no puedes poner a LeBron a que te defendiera a Shaq. No lo podías hacer. Víctor tiene la capacidad de defenderte al 5. No a Shaq, pero sí a un 5 actual. Sí, porque Shaq fue jugadores con esa. Bueno, es que a Shaq no lo defiende nadie. Va a ser defender a hermoso nadie. ver, porque en este momento sabemos que el jugador más indefendible de la liga se llama Kevin y se apendía a Durant. Así es. Y va a ser hermoso ver que de hecho nosotros lo hablamos. Yo lo dije el podcast cuando pasado. Víctor llegue a defender a Durant, porque la magia de Durant y lo que lo hace tan indefendible es la capacidad de sacar el tiro desde tan arriba y desde tan atrás, Así que hace es. que ningún jugador llegue. Así es. Que Pero hace que ni siquiera Giannis, que es tan largo,
llegue a puntearle el tiro. Ahora Víctor, que es quién sabe cuántas pulgadas, cuántos centímetros más largo que Aprovecho él. Aprovecho el paréntesis, no lo hemos explicado a la gente, hay gente, algunos que no sabrán qué es envergadura. Envergadura es la distancia cuando el jugador abre las manos del todo, Así de es. punta a punta de los dedos. Y de Víctor, pues yo busqué varios datos y siempre se habla, todos los datos hablan por encima de 230, la envergadura de él, eso es demasiado. Quiero aclarar algo, muchos de los jugadores o la mayoría de los atletas casi siempre lo que miden de largo es su estatura. Es un promedio, un poco más, un poco menos. Es lo normal en la persona. Pero es lo normal. De lo que tú midas de largo, de punta a punta de dedos, es tu tamaño. Pues este tipo tiene 10 centímetros más de su tamaño, que son 2,19 en brazos. O sea que cuando el tipo abre los brazos en el esquema defensivo o cuando lo sube, cubrir el tiro se le hace mucho más fácil. Eso traduce a que Tomás tampoco me puede tirar a mí por encima. Bueno. Hay que ver eso. Yo te voy a decir, Víctor, yo creo que Víctor ¿En dónde está no metiendo? podría defender a Kevin Durant. Yo la verdad creo que Víctor no podría defender a Kevin Durant porque Kevin Durant, a pesar de que tiene 10 centímetros menos, Tiene 20 años en la liga. y el esquema de tiro, él es el que más alto, pero lo veo muy difícil, pero muy difícil que jugadores como Stephen Curry, cuando lo defiendan jugadores como Víctor Wembanyama, si es que lo pasen, pueda lanzar así de rápido. Es que también hay unos videos de Bol Bol marcándolo y Bol Bol logra llegar, o sea, se le ve incómodo. Igual Curry, pues porque no es lo mismo Bol Bol que Wembanyama, pero sí se le veía incómodo cuando Bol Bol estaba antes. En el que, porque es que es lo mismo, llega, es que yo le vi unos videos Para a- Bol Bol es fácil, o sea, para Bol Bol es incómodo defender a Curry porque nunca defienden en el armador. Víctor lleva 3 ligas profesionales defendiendo al mejor jugador del otro equipo que casi siempre juega en el perímetro. Vamos a ver cuando llegue Víctor a la liga, muchos cambios vamos a tener, tanto en juego, tanto en reglas, como todo lo que hemos hablado. Creo que Pérez era el único que faltaba por decir el equipo, también dijo San Antonio como los otros tibios. Es que lo que pasa es que yo creo que por un tema de desarrollo lo óptimo sería San Antonio, pero la Pero no verdad, con desarrollo, tío. pero la verdad yo digo que el lugar donde habría un impacto más inmediato en el equipo sí es Detroit. Detroit tiene una base de jóvenes muy interesante. Saddiq Bey tiene el mejor base de esos 5 equipos que hay en el draft, Sí. tiene el mejor armador dentro de eso y fuera de eso siento que es el equipo que tiene peor pivot de todos esos 5. Es que está Wendell Carter, está Poeltl y tienen a Isaiah Stewart en Detroit. Siento que además es donde más fácil entra, donde más fácil llegan a titular. En todas es titular, pero es donde más urgencia tienen de un pivot y es donde mejores compañeros le noto. Yo Te falta sí una lo- cosa. Que vos sos fan de Kate Cunningham y tenés ganas de verla ya. Eso sí te Verdad, se nos faltó. había olvidado. Eso sí te faltó. No se vale ser parcial. Yo sí lo quiero ver en Orlando. No, siento sería, que sería siento que es maravilloso. lo mejor, verlo. porque también siento que chocaría mucho con las estrellas de Houston, pues con estos proyectos. Y lo último es, quizás estamos pasando de largo a Charlotte, porque un Lamelo o en Wembanyama Sí. también sería, porque el mejor jugador de los 5 equipos que están de contendientes por Wembanyama es Charlotte con Lamelo, es el mejor jugador de esos 5. Siento que es mejor armador Kate, pero el mejor es Lamelo. Entonces, donde tendría la mejor pareja en cuanto a nivel es Charlotte. Y Charlotte ahí tendría cómo empezar a armar desde cero con Wembanyama. Pero donde tendría mejor equipo sería equipo como tal, sería Orlando. Pero bueno, vamos a ver. Todavía falta mucho para el draft, todavía falta mucho para eso. Hay mucho trecho, falta mucha liga francesa, entonces tampoco sabemos qué pase ahí. Vamos a aprovechar para hablar también. Estamos hablando del impacto de jugadores internacionales en la liga. Vamos a aprovechar para hablar un poco también de la noticia del Facu Campazzo, que lastimosamente, para los que no están enterados, lo cortaron de Dallas, se volvió agente libre y se fue para la Estrella Roja de Belgrado, creo que se llama el equipo. Una lástima pues para el Facu, porque era un jugador con muchas condiciones, era un jugador que Dallas necesitaba, que están viendo que necesitaban, y que no sabemos, porque o sea, no hay una razón como tal para que él no tuviera minutos, porque el juego lo tenía, porque incluso en Denver, que era un equipo mejor que Dallas en su momento, Facu jugaba y jugaba buenos minutos. Incluso Jokic decía que cuando Facu entraba a campo tenían muy buenos minutos ahí,
Y en este momento Dallas se ve que necesita un jugador como él que le quite el balón de las manos a... Yo estoy Doncic. completamente en desacuerdo con lo que dice Reyes. Que Dallas necesita un jugador como Facu. Primero que todo, muchas gracias, Javiera, por traernos más cervecita. Grande nuestra Esperancito. Y segundo, Ahí vienen quién no tiene más pola. y segundo, Tomás. Parece chiste. lo que yo les decía, no es el tema de un jugador. O sea, el jugador puede ser Facu Campazzo, como puede ser Chris Paul, como puede ser cualquier otro No base. puede ser Magic Johnson. Como puede ser Magic, si el sistema de Dallas no cambia, todos sus jugadores van a terminar en el mismo sistema, en una esquina, esperando para lanzar un triple. Pero espera, antes de que sigamos, le voy a mostrar la nueva adquisición de Del nuestro equipo. programa y vamos a hablar del Facu que está en el Estrella Roja de Belgrado. ¡Magia! Model, yo soy NBA. Síguenos.